ven en pantalla grande. ¿Se Sí, puede ver? doctora. Sí se ve. Ver, esto ya pasamos y nos quedamos, vimos policy, también vimos, bueno, todo esto, vimos también la descarboxilación oxidativa irreversible del piruvato, la encrucijada metabólica que es la acetilcoenzima, ciclo de Krebs, ya lo vimos, y bueno, estas son las reacciones por reacciones que ocurren en el ciclo de Krebs, y este es un esquema del catabolismo oxidativo de la glucosa. A ver, ese podemos repasar un poquito a modo de recordar lo anterior que hemos visto, ¿ya? A ver, mm, independientemente cualquier sea la vía de utilización o de reserva de glucosa en forma de glucógeno, o que se lleve a cabo cualquier eh, degradación de de glucógeno vía la glucogenólisis o la síntesis de o formación de glucógeno vía la glucogenogénesis o glucogénesis también. Entonces, en cualquier caso, en cualquiera de los casos, sí o sí se va a dar la primera reacción, que, ¿se acuerdan? Era la fosforilación de la glucosa. A ver, esta de acá. Vuelvo atrás rapidín, para que la vean, que era la fosforilación de la glucosa vía la glucoquinasa o exocinasa. Esa primera reacción sí o sí se tiene que dar, esta de acá, ¿ya? Entonces, sea para que se degrade la glucosa en estas 10 etapas, que es la vía de la glucólisis, sea para que se almacene en forma de glucógeno, vamos a llegar a, igual tiene que llegar a glucosa 6-fosfato, o sea que una vez se almacenó el glucógeno vía la glucogenólisis, cuando necesite el cuerpo de glucosa, el hígado lleva a cabo la glucogenólisis y saque glucosa por otras vías, pero se llega a esto de formación de glucosa 6-fosfato. ¿Ya? Entonces, independientemente para que se metabolice la glucosa, sí o sí esta reacción se lleva a cabo. ¿Ya? Esta reacción de fosforilación catalizado por estas enzimas, exocinasa en todas las células del cuerpo y glucosinasa catalizada que se encuentra en hígado y células betas del páncreas, en los islotes. ¿Ya? Entonces, esta reacción se lleva a cabo. Ok. Entonces, para cualquiera de esos, como les decía, se lleva a cabo esta esa, la primera reacción, que era la formación de glucosa 6-fosfato. Y después en varias etapas, ¿no ve? Después viene la conversión en su isómero fructosa 6-fosfato, después viene otra vez la formación de fructosa 1,6-bifosfato, después una aldolasa rompe la fructosa 1,6-bifosfato en gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona. En la quinta, la dihidroxiacetona por una isomerasa la convierte en otro gliceraldehído 3-fosfato. Y aquí ya en esta reacción sería la sexta, ¿no? La gliceraldehído fosfato deshidrogenasa cataliza la reacción de óxido-reducción a fosfolicerato, transitoriamente se une un nuevo grupo fosfato a nivel del carbono 1. Transitoriamente decimos porque después ya viene la reacción de eh, fosforilación a nivel del sustrato. Entonces, pero en esta reacción de acá, el NAD
como este gliceraldehído se oxida a fosfolicerato, el NAD capta esos equivalentes de reducción. ¿Cuáles son los equivalentes de reducción? Los hidrogeniones, ¿no? Los protones. Entonces, capta y miren, ya tenemos el NAD, dice, ¿no? Dos equivalentes de reducción. Dos NAD. El NAD tiene dos protones, dos equivalentes de reducción. Después, bueno, ocurren otras reacciones y llegamos a la reacción 10 si el medio es aeróbico. Una molécula de glucosa se convertirá en dos moléculas de piruvato. Como el piruvato, dijimos, una sustancia grande, no puede penetrar la membrana interna de la mitocondria, ya no puede penetrar, entonces en varias etapas, que yo se las simplifiqué, catalizado por la piruvato deshidrogenasa, donde hay 3 enzimas y 5 coenzimas, en ese paso el piruvato se convierte en acetato activo o acetil, que luego en última instancia se une a la coenzima A para formar acetilcoenzima A. Y en este proceso de acá también hay, por cada piruvato, hay un NAT reducido que se forma. Entonces acá se forman dos NAT. Igual, miren, hay protones. ¿Ok? Bueno, ese acetilcoenzima A ya logró penetrar la membrana interna de la mitocondria, logró penetrar, pasarla, llegar a la matriz mitocondrial y alimentar el ciclo de Krebs, que es lo que hemos visto en la anterior clase. Ingresó y nuevamente sale coenzima, ¿no? Y el acetil se une al oxaloacetato, que el oxaloacetato tiene 4 carbonos más 2 del acetil, formaba el primer ácido con 6 carbonos, el citrato o el ácido cítrico, ¿no? Luego, había otra reacción y en el isocitrato, ya gracias a la isocitrato deshidrogenasa, igual se oxida a acetoglutara, no, se oxida y luego se descarboxila. Aquí lo están simplificando las dos etapas. Ya se oxida a cetoglutarato, alfa-cetoglutarato, ya. Y aquí empieza a haber esta oxidación, se oxida al acetoglutarato y el NAD capta esos hidrógenos que está perdiendo. Y aquí tenemos otro NAD, aquí en esta reacción otro NAD, aquí ya se forma un FAT, miren, acá se ve que el FAT, y en esta reacción del malato igual, la malato deshidrogenasa, hace que el malato se oxide a oxaloacetato y los hidrógenos que pierde los capta el NAD, ¿no? Miren, entonces en todo esto se forman no solo ATP, que no los está mostrando aquí, sino también equivalentes de reducción que son captados por el NAD o por el FAT. Ahora, estábamos en la matriz mitocondrial. Este NAD y este FAT pasan esos equivalentes de reducción, esos protones y a su vez electrones a nivel de la membrana interna de la mitocondria a complejos multienzimáticos que están anclados en la membrana interna de la mitocondria, donde también hay sustancias que son móviles, como la coenzima Q y el citocromo C. Entonces, la membrana interna de la mitocondria, hay un espacio intermembrana y la membrana externa. Entonces, como esto está anclado en la membrana interna, lo que hace el NAD y el FAT, simplificando, es pasar de cada complejo multienzimático electrones, lo pasa, lo va pasando, lo va pasando, y esos protones, estos de aquí, van al espacio intermembrana, ¿ya? Ahora, en este proceso de acá, este complejo multienzimático que les decía, se llama cadena respiratoria o transporte de electrones. Y, y a su vez, todo esto que se forma a nivel del espacio intermembrana, se forma un flujo de protones, sirve para que se vaya a formar en la misma
membrana interna de la mitocondria otro proceso que se llama fosforilación oxidativa, que es la formación de ATP. Entonces, por cada NAD que ingresa, se forma entre 2.5 a 3 ATP, y por cada FAT, 1.5 a 2 ATP. Pero a su vez, fíjense, en la cadena respiratoria o transporte de electrones, que es el nombre que recibe, en última instancia, observen, el oxígeno se une al hidrógeno para formar agua. Entonces, esta es el agua metabólica, porque entonces nuestro cuerpo también se forma agua. ¿Ya? Si recuerdan, cuando avanzamos agua, dijimos que una cosa era lo que ingresaba, ¿no es? Y lo que se formaba, dijimos que se forma agua metabólica entre 150 a 500 ml por día, ¿verdad? Esa es. Ahora, cuando este proceso no se completa de forma adecuada, entonces empiezan a formarse iones reactivas del oxígeno, entre ellas el anión singlé, el anión superóxido, o aquí en vez de formarse agua, aquí viene un 2 igual y se forma peróxido de hidrógeno, oxidrilo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ok. Entonces este es un resumen de todo lo que hemos visto y lo que tenemos que ver. ¿Ya? Entonces, y me está indicando, ¿no? El proceso que era la glucólisis se lleva a cabo a nivel del citosol o citoplasma celular. El ciclo de Krebs se lleva a cabo a nivel de la matriz mitocondrial. El transporte de electrones o cadena respiratoria en la membrana interna de la mitocondria, que está acoplado a otro proceso que es la fosforilación oxidativa o formación de ATP, que es también en la membrana interna de la mitocondria. Entonces, un resumen completo de todo y dónde se está llevando a cabo. Entonces, una vez la tengan ustedes, por favor anótense todo lo que les estoy indicando, ¿ya? Entonces, ese es un esquema global del catabolismo oxidativo de la glucosa. Y aquí, fíjense, todo lo que se llega a producir una vez haya 38 moles de ATP, una vez se haya llegado a formar en la membrana interna de la mitocondria los ATP. Entonces, dijimos, vía la glucólisis formábamos de forma directa 2 ATP. Y de forma indirecta, como NAD reducido, eran dos moléculas de NAD reducido. Entonces, si decimos que por cada NAD me va a generar luego en la membrana de la mitocondria vía la fosforilación oxidativa entre 2.5 a 3 ATP. Entonces, si es 3 ATP, 2 por 3, 6, más 2 ATP de forma directa, 8 moles de ATP vía la glucólisis. En la descarboxilación oxidativa del piruvato, por cada piruvato que se descarboxile se forma un NAD, entonces en total 2 NAD. 2 NAD por 3, 6 moles de ATP. En el ciclo del ácido cítrico, dijimos, por cada vuelta se formaba 3 NAD y un FAD. Si por cada NAD se forman 3 ATP, sería 3 por 3, 9, más 2 del FAD, 11, más 1 en forma de guanosin trifosfato, 12. Entonces, por cada vuelta, 12 ATP. Por 2 vueltas que pueden ingresar, porque ingresan 2 acetil, coenzima A, entonces 24. En total, 38 moles. Supongamos que sean 2.5, ¿ya? Entonces, 2.5 ATP por cada NAT, 2 de forma directa, más 7. Aquí serían 5, 5, si fuera 2.5, 5 más 7, 12. Aquí serían 10, por cada vuelta, 20, 32, 32 ATP. Entonces, en realidad se forma por cada
oxidación de la glucosa, por cada degradación de la glucosa, ya sea vía la glucólisis, descarboxilación oxidativa, o el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs, por cada mol de glucosa se generan 38 a entre 32 a 38 moles de ATP. Ese es el balance energético, producción de energía total. ¿Okay? Y bueno, acá indicando en cada reacción, ¿no? Como les decía, donde haya formación de NAD o de FAT, ¿ya? ¿Cuánto ATP se forma? En la vía del ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs. Ahora, aquí en esta diapositiva se ve, miren, las reacciones, pero me está resaltando aquellas reacciones donde las enzimas catalizan reacciones irreversibles, ¿no? En primera instancia, bueno, aquí miren la piruvato de hidrogenasa. Aquí en el ciclo de Krebs es la citrato sintetasa, la primera, que es una enzima de condensación o de síntesis, donde une el acetil al oxaloacetato y forma el primero citrato, ¿no? O ácido cítrico. Después en la tercera reacción hay la isocitrato de hidrogenasa, que es una óxido reductasa, forma el primer NAD aquí, ¿no? Después en la tercera, aquí están como 8, pero hay una más, que era la misma enzima que descarboxilaba, ¿no? Entonces aquí también una deshidrogenasa, óxido reductasa, que también forman NAD. Entonces, estas son las 3 reacciones irreversibles limitantes a la velocidad de reacción de la reacción en el ciclo de Krebs. Y acá lo que resalta es, fíjense, en todo este ciclo, ya sea porque más adelante el NAD reducido se vaya a formar o porque o la formación de ATP o el gasto de ATP ya bloquea, ya está inhibido por eso. Aquí igual y aquí lo mismo, ¿ya? Entonces, aquí está inhibido por el NAD reducido y el ATP, aquí también y aquí también. Entonces, estas 3 reacciones que están resaltadas aquí en rojo, con rojo, son las que catalizan reacciones irreversibles en el ciclo de Krebs. Para resaltar. Bueno, entonces dijimos, y me van a contestar por favor cuando pregunte, cuando el medio es aeróbico vía la degradación de la glucosa a nivel del citoplasma, que es la glucólisis, vía oxidativa, en una secuencia de 10 reacciones, una molécula de glucosa se convierte ¿en cuántas se convierte? ¿En qué se convierte? Cuando el medio es aeróbico, 2 de piruvato, 2 de piruvato. Y si el medio es anaeróbico, ácido láctico. ácido láctico. Eso, ácido láctico, lactato, ¿no es? ¿Ok? Ya, entonces supongamos que este sea un músculo esquelético. ¿Qué dice? ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la condición? Que tiene que estar activo. Activo, ¿no? Entonces, en vez de llevarse a cabo la glucólisis aeróbica, se lleva a cabo la glucólisis Anaeróbica. anaeróbica. Y en vez de formarse piruvato, porque se va a formar piruvato, pero en vez que quede como piruvato, ¿en qué se transforma? La lactato deshidrogenasa, una enzima oxidorreductasa, convierte el piruvato ¿en qué? Lactato. En lactato, ¿ya? Y aquí ese NAD reducido se gasta, pues, ¿no? Que tendría que haberse formado. Ahora, esta acumulación del lactato, ¿a dónde va? O ácido láctico. Este es músculo activo. ¿A dónde va? ¿A dónde pasa primero? Es un tejido conectivo especializado que conecta todo. Gracias a este tejido conectivo especializado se conecta, se pasan los nutrientes, se Sangre, eliminan los... ¿Cuál? sangre, Sangre, ¿ya? Sangre, que acá no lo está mostrando, pero va sangre. Y cuando ya va sangre, el ácido láctico, ¿ya? Y no se queda permanente en sangre. ¿A dónde tiene que ir? Que ya aquí ya está mostrado. al hígado. Al hígado,
¿ya? Al hígado. ¿Para qué? Porque si este ácido láctico permanece por mucho tiempo en sangre, ¿qué se puede producir? Cambios en el pH. Eso. ¿Qué se llama eso? Trastorno, ¿qué? Trastorno de ácido base. Ácido base. Entonces, ¿qué se puede producir? Si aumentan los ácidos, a ver, repasemos. Si aumentan los ácidos, ¿qué sucede con los hidrogeniones? Aumentan hidrogeniones, ¿y qué sucede con el pH? Baja. 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 Y entonces, cuando hablamos de trastorno del equilibrio ácido, ¿qué? Ácido base. Entonces, ¿qué está? Como hay mucho ácido, ¿qué sucede con la base? Queda muy poco para la cantidad de ácido que hay. Exactamente. ¿Y cuál es la base que queda muy poco? El bicarbonato. El bicarbonato. Entonces estamos frente a una pH disminuido, ¿no es? Bicarbonato disminuido. ¿Qué se llama ese trastorno? Acidosis metabólica. Muy bien. Así, exacto. Entonces, sacándole así con cucharita bien, ¿no? Ahí entonces bien que ustedes, pero espero que no solo Sebastián se dé cuenta y los demás no dicen nada, ¿no? Ok, entonces para evitar eso hay una descarga metabólica, esa carga metabólica que es la producción exagerada, digamos, de lactato o ácido láctico que pasa a sangre, va a hígado para que, para que vía la gluconeogénesis, ¿ya? A partir de fuentes no glúcidas como el lactato o piruvato, se forme ¿qué? Glucosa. Sí, pero ya no es glucogenólisis, sino es gluconeogénesis. Entonces, esta vía alternativa se da cuando no hay glucosa y vía esta de acá, o puede ser lactato, piruvato, o también aminoácidos cetogénicos, ¿ya? Y se activa esta vía, que no es tan simple como acá lo están mostrando, por si acaso. Lo vamos a ver después, ¿ya? Es larga. Y esta vía se lleva a cabo a nivel del citoplasma, pero también a nivel de, de las mitocondrias, o sea que no es tan simple. Aquí está bien resumidito, pero después la vamos a ver esta vía, ¿ya? Entonces, y esto de acá es un ciclo, ¿no es? Porque tiene que ver entre estos tres tejidos. Músculo activo, músculo esquelético activo, sangre y hígado. Entonces, se denomina este ciclo ciclo de Cori. Este ciclo desvía la carga metabólica del músculo. ¿Cuál era esa carga metabólica que se formó harto, dijimos? Lactato o ácido láctico. Exactamente. Entonces pasa sangre y luego lo desvía hacia dónde? Al hígado. Entonces, este lactato que se produce en estos músculos durante un ejercicio intenso o en enfermedades también, ¿ya? Hay enfermedades donde se produce mucho ácido láctico, ¿ya? Entonces, descarga eso a dónde? Sangre e hígado, que va al hígado, de sangre va al hígado, para, para que se active, ¿qué vía dijimos? Aquí está, la gluconeogénesis. Y para que a partir de fuentes no glúcidas, como son el lactato, piruvato, se forme mediante esta vía la glucosa. Entonces, tú vas a rellenar las reservas de combustible del músculo al hígado para evitar que la acidosis láctica. Porque una acidosis láctica se puede producir acidosis metabólica. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí? Sí, ¿Sí? doctora. Muy bien. Con esta otra diapositiva recapitulamos. Entonces dijimos que habían tres tejidos. Músculo, ¿qué más? Sangre. Sangre y Sangre, hígado.
hígado. Muy bien, entonces partimos vía la glucólisis, una molécula de glucosa en 10 etapas o 10 reacciones químicas se oxida hasta 2 moléculas ¿de qué? De piruvato. Si el medio es aeróbico. Y si no hay oxígeno, ¿qué se llama ese medio? Anaeróbico. Anaeróbico. ¿Y qué se forma? Ácido láctico. Ácido láctico. Y cuando hay alta producción de ácido láctico y va sangre también y en el músculo, ¿qué produce esto en nosotros? ¿En el músculo? Dolor, macurca. Eso, dolor, que nosotros le decimos macurca, ¿ya? Entonces los ácidos producen dolor. Bueno, entonces pasa sangre y no va a permanecer, si nuestras condiciones están buenas, no va a permanecer pues por siempre, va a pasar, pero pasa, tarda, ¿no? Entonces, si es por una actividad física que nosotros no hemos hecho, nuestros músculos no están acostumbrados a realizar esa actividad, cambia, ¿no? Un medio aeróbico, anaeróbico, y se forma ácido láctico, vamos a tener más. O cuando alzamos, por ejemplo, cuando vamos al gimnasio y alzamos pesas, y alzamos un poquito más cada día, entonces igual tenemos esa sensación de macurca. ¿Sí o no? A ver quiénes hacen ejercicio. Sebastián ha hecho, Sí, en el pasado sí, doctora. ¿no ve? Sí, es ¿Y feo la cómo nos macurca. curamos? ¿Cuál es la receta? Para que se nos pase más rápido. Hacer más ejercicio. Eso, al siguiente día, seguir haciendo ejercicio. ¿Ok? Bueno, entonces ese ácido láctico de sangre pasa al hígado. ¿Qué se activa? ¿Qué dijimos? Aquí viene la lactato deshidrogenasa que está en el hígado, piruvato. ¿Y qué vía se altera? Se activa Gluconeogénesis. gluconeogénesis, ¿no? Entonces, a partir de fuentes no glúcidas como el lactato, piruvato, vía la gluconeogénesis, se forma glucosa. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Quedó claro, no? Ya. Esta de acá, que es un resumen de toda la vía prácticamente, lo vamos a hacer cuando termine la vía, ¿ya? Degradación y deformación. ¿Ok? no, en estos 8 minutos voy a intentar explicar un poquito lo más que pueda y terminando, porque se corta, ¿será que usted, Sebastián, hace un Zoom? Sí, lo comparte para que todos entremos, para no esperar esos 10 minutos que se espera, ¿ya? Ya, ¿Le parece? doctora. Sí, Perfecto. Ya. Entonces, ahora vamos, ya, hasta aquí hemos supuesto que una persona necesita energía, se activa la glucólisis, ciclo de Krebs, qué sé yo. Está haciendo ejercicio activamente, además ciclo de Cori. Ahora supongamos que no necesitemos de energía en ese momento, ¿ya? Entonces, después de un periodo postprandial, donde haya demasiada cantidad de glucosa, ¿no? Después del periodo que pasó, se digirió, se absorbió, ¿qué pasa? Se eleva la glucosa, ¿dónde? en ¿Dónde se sangre. eleva en sangre, ¿ya? En sangre. Entonces, ahí en el hígado se va a activar un receptor. ¿Qué se llama en el hígado? El receptor para que pase glucosa. Le di de tarea. GLUT, ¿cuánto? 2. GLUT Glutos. 2. Esos GLUT 2 no son tan, vamos a decir así, no tienen tanta afinidad por la glucosa. Entonces, ¿cuál es la condición? Que haya demasiada cantidad de glucosa. Y por lo tanto, se activa cuando hay mucha glucosa en sangre, nuestro páncreas, ¿qué dice? Hay que meter esa glucosa dentro de la célula, ¿no es? Y entonces los islotes de Langerhans, las células betas de esos islotes de Langerhans, ¿producen qué? Insulina. Insulina. Insulina, ¿no? Entonces, ¿qué permite? Que ingrese la glucosa al interior de la célula. Entonces, como hay demasiado y ya no se necesita de energía después de ese periodo, entonces la glucosa se va a almacenar en forma ¿de qué?
Porque la glucosa Glucógeno. no se almacena en la célula como glucosa. ¿Cómo que se almacena? Glucógeno. Como glucógeno. Entonces se va a almacenar a partir de un glucógeno persistente. O sea, la condición es que haya glucógeno. Y si no hay glucógeno, porque puede ser que nos lo hubiéramos acabado todinga la reserva de glucógeno, porque dijimos la reserva dura entre 12 a 24 horas nada más, ¿no es? Y si no hubiera glucógeno, tiene que haber una proteína denominada glucogenina. Entonces, a partir de la glucogenina también se puede almacenar la glucosa para formar glucógeno. No se olviden, anótenlo por ahí. Entonces, puede ser a partir de un glucógeno persistente o, miren, el organismo es tan sabio que utiliza también otra proteína para poder almacenar glucógeno, que es la glucogenina. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, esta vía, si de estructuras chicas, vamos a ir metiendo para formar una estructura grande, entonces estructura pequeña para formar estructura grande, entonces esa vía es de degradación o de síntesis. Si a partir de estructuras Síntesis. chicas se forma síntesis, ¿no? Entonces esa vía se conoce como glucogenogénesis. Glucógeno, dice, ¿no? Génesis, formación de glucógeno. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es la particularidad? Que la mayoría de las veces estas vías de síntesis terminan en génesis, que significa crear. ¿Eh? Ok. ¿Dónde se lleva a cabo? En todas las células, porque esto es a nivel del citoplasma y todas nuestras células tienen citoplasma. ¿Sí? ¿Ok? Entonces esta vía de síntesis se lleva a cabo en todas las células, pero ¿dónde es muy, muy importante? En dos órganos o tejidos, hígado y músculo. Hígado, ¿ya? Porque luego, después del periodo postprandial, después de ese periodo, después, ¿ya? Mucho después, entonces va a haber una disminución de glucosa en sangre circulante y el hígado, vía la glucogenólisis, otra vía diferente a la que estamos viendo, porque diferentes enzimas participan, se, se degrada el glucógeno y el hígado mantiene la glicemia, saca glucosa afuera a sangre circulante para mantener la glicemia. En músculo es importante porque es un tejido grandísimo, está en todo nuestro cuerpo, ¿no es? Es grande, pero el glucógeno que almacena el músculo lo gasta el músculo. ¿Por qué? Porque esa vía de la glucogenólisis que se puede dar en el músculo también, no libera glucosa a sangre. ¿Por qué? Porque lo gasta el músculo, no tiene una enzima que permita sacar glucosa y se queda como glucosa 6 fosfato en el músculo. ¿Está bien? Lo vamos a ver esto que les estoy diciendo en reacción. ¿Ya? Entonces, ¿dónde es importante? Hígado y músculo. La sexta parte en el hígado y todo lo demás en el músculo. ¿Pero de qué le sirve? Si el músculo es más grande, puede almacenar muchísimo, pero solo para el músculo. Y dijimos que son tacaños, ¿no? Porque el glucógeno que se almacena en el bíceps no lo presta pues al vecino, al tríceps, digamos, ¿no? Es solo para el bíceps. ¿Se entendió, no, Porque le falta al músculo la glucosa 6-fosfatasa. Al faltarle esa enzima, no puede sacar glucosa. Ya lo voy a volver a recordar, ¿ok? Entonces, ¿dónde dijimos que se lleva a cabo? En el citoplasma. ¿Por qué hormona está regulada? Por la insulina. Insulina. ¿Y cuándo se lleva a cabo esta vía de síntesis? Cuando la Cuando hay glucosa mucha en glucosa sangre. en sangre. Muy bien, así es. Entonces, cuando aumenta la glicemia, que es glucosa en sangre. ¿Dudas hasta aquí? Uy, en solo esta diapositiva me tardé 8 minutos. Mucho me tardo, ¿no? Ya bueno, pero ¿me están entendiendo? Sí, doctora, ¿se entiende? Ok. Vamos a tener que dejar un ratito porque nos vamos a cortar. Más bien cortemos aquí porque falta menos de un minuto
y crea otro Zoom, nos los pasa y entramos todos nuevamente, ¿ya? ¿Ok? Ya, doctora. Muy bien, ya, hacemos eso entonces. Enseguida entramos nuevamente en un nuevo link, chicos, en el de Sebastián. Y usted luego me hace anfitriona a Sebastián a mí. Ya, ¿Ok? doctora. Ya, bueno.